la amplitud de los bonos verdes, no solo cuestiones de transporte, así que seguro va a ser muy provechoso. Vemos, bueno, acá muchas caras vinculadas a la academia, vinculadas a ONG, a empresas, también a personal de distintas oficinas públicas. La idea de esta jornada es que con estas nuevas herramientas que nos permite también el mercado bursátil o las nuevas tendencias vinculadas al mercado, poder aprovechar para emprendimientos o distintas iniciativas que están vinculadas al desarrollo sostenible, o sea, las cuestiones de triple impacto económico, ambiental y social. Tenemos experiencia en nuestra Argentina, en el país, pero acá en Tucumán puntualmente todavía no tenemos ninguna experiencia vinculada a la emisión de bonos verdes o al aprovechamiento de estos financiamientos para distintas iniciativas. Entonces, bueno, la idea es que de acá, de este taller, podamos llevarnos muchas preguntas, también una hoja de ruta, que es un poco lo que Luciano va a tratar de contarnos, porque él participó, ya lo van a presentar bien, pero él participó en iniciativas que han sido exitosas en relación a los bonos verdes y a los bonos sociales, así que la idea es que él nos cuente un poco, despertemos ese interés y por ahí también generemos algún intercambio virtuoso, porque es la idea que no solamente sea una exposición, sino que también vayamos despejando dudas, haciendo preguntas y llevándonos, por supuesto, lo mejor que podamos de este espacio. Le agradecemos también al legislador Javier Noguera, que es quien ha tenido la iniciativa desde la legislatura de Tucumán y que ha sido apoyado también por la Comisión de Ambiente. Agradecerles que se hayan tomado el tiempo para venir acá. Nosotros creemos que en estos momentos, ¿no?, que por ahí tenemos una situación económica y social tan complicada en el país, también tenemos que empezar a nutrirnos de otras herramientas, otros elementos que hoy están en el mundo en boga y también por ahí aprovecharlos para nuestro país y sobre todo nuestra provincia, que tenemos una provincia muy rica en todo lo que tiene que ver con recursos económicos y también con producción, y creo que eso también de alguna manera es muy provechoso para esta emisión de bonos y que nos puede servir mucho también para desarrollar la política pública en Tucumán. Bueno, yo no me he presentado, yo estoy coordinando un poco con los chicos. Acá está Carlos de la Rosa, que es el encargado del Ecobús, que es nuestra política pública municipal vinculado a transporte urbano. Para los que no saben, por ahí un poco la política pública vinculada a conectividad está muy digitada por San Miguel de Tucumán, digamos que es el municipio que un poco es el que marca la agenda en relación a la movilidad. Nosotros en Tafí Viejo, también fruto un poco de la pandemia, de una serie de circunstancias que dificultaban a nuestros vecinos movilizarse fundamentalmente dentro de Tafí, porque el transporte hoy que presta la provincia de Tucumán no contempla la movilidad dentro de los barrios o dentro de los municipios. Entonces el Ecobús lo que ha generado es por ahí dar una respuesta o tratar de dar una respuesta a la movilidad de nuestros propios vecinos y haciéndolo también a través de utilizar biocombustible, o sea, biodiesel, perdón, que es lo que se realiza con aceite vegetal usado y que lo producimos nosotros en nuestra propia planta de reciclaje. Entonces también tratar de buscar a través de estas políticas públicas también generar un impacto positivo con el ambiente. Somos una provincia que produce biocombustible, el bioetanol hoy es una producción muy importante que se hace en base al alcohol de la caña de azúcar y que nosotros también creemos que además de por ahí la electromovilidad, que es algo que está muy en boga por ahí en el mundo, nosotros también podemos aprovechar los recursos propios que tenemos en nuestra provincia y en nuestra región para también buscar respuestas que nos ayuden a generar unas ciudades más amigables y una provincia más amigable. Y está la arquitecta Florencia Vidal, que es la subsecretaria de Planeamiento. Entre los tres hemos tratado de coordinar el taller y de armar los pormenores, que bueno, también Tafí Viejo trabaja mucho lo que tiene que ver con la cuestión urbana. Tenemos un código de planeamiento nuevo, porque en esto mismo que hablábamos de vivir en una provincia muy rica en recursos naturales, tenemos acá una joya que es nuestro Pedemonte de la Yunga, que es un ecosistema único en el mundo. Tafí Viejo tiene más o menos, Flor después me corregirá si estoy hablando mal, pero son 40% más o menos del territorio de Tafí Viejo, es Pedemonte de la Yunga, es área protegida, con lo que eso implica, ¿no? La flora, la fauna autóctona, que es fundamental para el equilibrio ecosistémico que tenemos acá en nuestra provincia, así que también es nuestro deber como funcionarios públicos, como ciudadanos en realidad también, ¿no?, de la provincia de Tucumán, empezar a pensar y a problematizar cómo hacemos para preservar esa zona y también cómo hacemos paralelamente con eso para poder generar iniciativas que sean productivas y que también de alguna manera nos permitan a los tucumanos y a las tucumanas vivir mejor. Así que bueno, eso es más o menos una breve introducción. Agradecerle de nuevo a Luciano y le paso a Flor, que lo va a presentar más en detalle. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá.
Primero agradecerles, porque para nosotros, para TAFI, organizar unas jornadas de este tipo y ver la convocatoria que tienen es bastante gratificante, saber que hay personas que están interesadas en generar proyectos y en invertir en proyectos que tienen impacto social y ambiental, es bastante enorgullecedor, ¿no? Así que muchísimas gracias por haberse hecho el tiempo y por venir hasta acá. Bueno, Luciano es economista, es especialista en políticas públicas y actualmente es consultor en Fiorito Factoring, que es una cooperativa con trayectoria en el mercado que asiste a empresas para desarrollar diferentes tipos de proyectos, ¿sí? Ahí como resumidamente. Bien. Y hoy nos va a hablar de cómo transformar la movilidad, ¿no? A partir de proyectos financiados o del financiamiento de proyectos con bonos verdes, sociales y sustentables. Así que sin mucho más, le dejamos que empiecen. La idea es que de su exposición y cualquier pregunta o duda que vaya surgiendo, nada, piden el micrófono, se lo acercamos y ahí vamos charlando. Muchas gracias. Ahí estamos. ¿Estamos? Estamos. Si bueno. quieres pararte, como vos quieras, usar sí, el espacio. ¿Está la presentación o no? Sí. Primero, antes de arrancar, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan venido. También a Alejandra que me haya invitado. Tienen una muy linda ciudad. La verdad que no conocía Tafí Viejo. Y me estoy llevando unas muy buenas impresiones, muy gratas impresiones. Cuando me dijeron que venga a hablar sobre transporte sustentable, la verdad no sabía muy bien qué contarles. Y hoy conversando con Alejandra, con Javier, con Sofía, con Carlos y con Florencia, entendí un poco el para qué de esto. Y bueno, nada, creo que va a ser más rico para mí que para ustedes lo que voy a hacer hoy, porque yo me llevo una muy buena experiencia. También te felicito, Sofía, por la locución, la pasión que le pones. No siempre se encuentra jóvenes con esa actitud y con esa pasión, así que felicitaciones a ustedes por todo el empuje que le ponen y no es fácil trabajar en estos tiempos en un municipio, no es fácil trabajar en políticas públicas. Lamentablemente estamos en un periodo donde se piensa que los que trabajamos en políticas públicas, los funcionarios, los empleados, qué sé yo, somos magos y resolvemos absolutamente todo, y no es así. Somos personas que muchas veces hacemos bien las cosas, a veces nos equivocamos, pero somos un poco igual que ustedes. Así que bueno, redoblo mis felicitaciones a este equipo municipal que la verdad me llevó una muy buena experiencia. Y en eso también felicitar por lo que vi hoy del ecoparque y de la planta de reciclaje. No en muchos municipios se ve ese trabajo articulado. Y un poco como para empezar a hablar esto de transporte sustentable, o mejor dicho, lo abro un poco porque el transporte sustentable termina siendo un aspecto más de una ciudad sustentable, y me parece que es a eso lo que tenemos que apuntar, no solamente quedarnos con el tema del transporte. Y podemos hablar un montón de bonos verdes, de transporte sustentable, si le ponemos batería a los colectivos o los llevamos a GNC, o si hacemos bicisenda o exigimos casco para que haya menos traumatismo de cráneo producto de no usar casco en las motos. Ahora, todo eso en definitiva se traslada con una política pública articulada. Si no tenemos una política pública articulada, diseñada y que esté apuntada a no mañana, sino en X años a llegar a esa ciudad sustentable, es como difícil. Terminan siendo más bien hechos espasmódicos que decimos, bueno, trabajemos hoy en
que una reglamentación para el uso de casco. Y ponemos todos los cañones, la reglamentación del uso de casco y me parece que nada, esto de pensar las políticas públicas y diseñar las políticas públicas en un marco de articulación y de sinergia es fundamental. Recién Florencia me contaba que estaban diseñando el código urbano, no sé si es nuevo o viejo, el plan. Bueno, el plan que es más que el código urbano, así que es un buen momento para toda esta creatividad volcarla a una normativa nueva y que se adapte a esta ciudad que cada uno de ustedes quiere y que entiendo yo, como también vecino de otra ciudad, yo soy de Paraná, Entre Ríos, también una ciudad, no soy de Buenos Aires, soy de Paraná, una ciudad bastante similar a esta, somos 140.000 habitantes, ustedes son 100.000. También es una ciudad que tiene un área metropolitana, si bien no es como ustedes que están muy ligados a San Miguel de Tucumán, nosotros tenemos un área metropolitana donde Paraná es la ciudad cabecera, por así decirlo, de esa área metropolitana, tenemos un cordón de otros municipios que tienen un poco la conflictividad que también tienen ustedes, y enfrente, cruzando el río, está Santa Fe, que se conforma ese ámbito metropolitano. Así que entiendo de los conflictos que viven en el día a día. Lo que les pasa a ustedes con los colectivos nos pasa exactamente lo mismo a nosotros y un poco le pasa a todas las ciudades del interior del país, donde la política de subsidio nacional no siempre está pensada para las ciudades. Bueno, hay una discusión si decir del interior o no del interior, pero bueno, no voy a meterme en esa. Como yo soy del interior, puedo hacer uso de esa palabra. Pero bueno, las políticas de subsidio está muy apuntada tal vez a las grandes ciudades, particularmente a Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Ciudad de Buenos Aires. Y a nosotros se nos complejiza la vida porque cada vez que hay algún conflicto a nivel de la empresa de transporte local, nos quedamos sin transporte. Y el que se queda sin transporte generalmente es la persona que lo necesita, digo, el trabajador que no tiene otro medio para movilizarse que el colectivo. Con lo cual, y de hecho, no sé cuánto vale el pasaje en esta zona. Bastante caro, 700 pesos el provincial. 700 pesos el provincial. Bueno, allá también, 750 vale allá, y en Buenos Aires, cada vez que voy a Buenos Aires y paso la SUBE, creo que son 450, con lo cual. El nuestro 200. Sí, me contó. Bueno, así que bueno, convivimos con esas conflictividades y convivimos también en una conflictividad con un contexto económico que a veces no colabora a que desde los gobiernos locales se resuelva todo, porque también es eso, ¿no? La ciudadanía pretendemos, yo me sumo a todos ustedes y ustedes, me sumo a esto de que queremos que el gobierno municipal nos resuelva todo, el transporte, el cordón cuneta, el gas, la luz, porque sí, queremos vivir en una ciudad cómoda, linda, que no haya olor, que no haya humo, que no tenga conflictos ambientales. Y hoy estamos transitando en un periodo complejo. No me voy a meter en esa complejidad, pero ustedes saben que el flujo de recursos que tal vez en otros momentos fluía hacia el interior, hoy está un poco más discutido. Entonces estamos con gobiernos municipales con menos recursos y más desafíos para afrontar. Eso es un poco lo que se discute en términos de que los gobiernos municipales y provinciales están asumiendo todos los días cada vez más responsabilidades en términos de planificación, de desarrollo, de servicio, de hacernos la vida más fácil, pero con recursos centralizados. Entonces esa complejidad que tiene la Argentina, bueno, los vivimos todos los que estamos y vivimos en una ciudad del interior. Con lo cual, nada,
A modo introductorio digo todo este marco de idea porque me parece que nos tiene que ayudar a pensar que cuando diseñamos políticas públicas, lo ideal es diseñar políticas públicas que estén articuladas, sabiendo de dónde se van a financiar las obras y las acciones que se proponen ejecutar en esa política pública, ¿sí? Así que, nada, ¿de dónde viene esto de ciudades sustentables? Más allá de que todos nosotros, y no es necesario que venga el Banco Mundial, la ONU o se junten los cráneos del mundo para decirnos que queremos vivir en ciudades más lindas, más agradables, más cómodas, más fáciles de vivir. Digo, ¿quién no quiere vivir de esta sala en una ciudad más linda? Todos, ¿no? O sea, todos queremos vivir en una ciudad más linda, obviamente, que sea más fácil, donde haya trabajo, donde ambientalmente sea más amigable, digo, claramente. Pero bueno, como los cráneos del mundo cada tanto les gusta decir lo que a todos nosotros nos parece algo lógico, la cuestión es que allá en el 2015 surgen los objetivos de desarrollo, ¿no? Y dentro de los objetivos del desarrollo, los famosos ODS, surge uno de los objetivos, el objetivo número 11, es el tema de ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, entonces, desde este marco conceptual, donde las organizaciones internacionales entienden de que tenemos que apuntar a vivir a ciudades sostenibles, es donde la institucionalidad internacional, por así decirlo, pone el foco en acciones que vayan a el cuidado del medio ambiente y generar una sociedad más justa en todo su concepto. Obviamente que en esto lo que implica es, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia social de que si seguimos contaminando los ríos, seguimos tirando la basura a basurales a cielo abierto, si seguimos haciendo uso y abuso del medio ambiente, bueno, esto es sencillo, en algún momento se termina la cosa y ese momento cada vez lo tenemos más cerca. De hecho, ¿quién diría que hoy es 12 de junio, estamos de manga corta? O sea, algo está pasando en el mundo y este calentamiento global, Brasil hace un poquito, ustedes escucharon, San Pablo, Porto Alegre, inundados, bueno, Concepción, toda la franja de la costa del Uruguay está también atravesando inundaciones. Digo, el mundo está complejo, no solamente desde lo social, sino también desde lo ambiental, y algo tenemos que hacer. Y en eso de que algo tenemos que hacer, bueno, es donde las organizaciones mundiales, por así decirlo, armaron una agenda donde estipularon ciertos ejes donde todos nos ponemos de acuerdo en que tenemos que hacer algo para ir hacia ese objetivo. Bueno, esto es básicamente el objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles, que es muy amplio y abarca mucho de lo que hoy vi que están haciendo acá y que no en muchas ciudades lo hacen. Por ejemplo, algo que no es complejo, pero no es tan complejo, que es la separación domiciliaria de residuos. Digo, ustedes tienen una separación domiciliaria de residuos, creo yo, desde el 2016. He visto un montón de ciudades que lo intentaron hacer, lo hacen, no lo hacen, lo hacen, no lo hacen, fracasan, con lo cual tener una política pública como esta de separación domiciliaria de residuos es lo primero que tenemos que empezar a hacer cuando hablamos de ciudades sostenibles. Y si a eso le sumamos no solamente la cuestión de la separación de residuos, sino del trabajo social que hacemos con los trabajadores de la basura, bueno, estamos escalando en ese peldaño
de políticas públicas hacia un mundo mejor. Con lo cual, felicitaciones de vuelta por eso, porque si nos quedamos solamente con que queremos tener un bus eléctrico o que resolvemos la contaminación ambiental a través de bajar las emisiones de dióxido de carbono, pero seguimos derrochando el agua, seguimos haciendo uso y abuso de la basura y, o sea, la mesa tiene que tener 4 patas para que sea firme. Si le ponemos una sola, no va a estar firme. Así que, bueno, un poco hacia eso es donde la sociedad está transitando o nos pide que transitemos. Yo sinceramente no estoy muy seguro de si toda la sociedad está con la misma conciencia social sobre el gran desafío que tenemos por delante. Seguramente las generaciones más jóvenes, que por lo menos que yo, tengan una conciencia ambiental mucho mayor de la que tengo yo y mucho mayor de la que tenían mis padres, y eso está bueno que sea. Tengo una hija chica y lo vivo con el cinturón de seguridad. O sea, me acuerdo yo de que no usaba cinturón de seguridad hasta que mi hija empezó: papá, ¿cómo no te vas a poner el cinturón de seguridad? Papá, ¿cómo te vas a poner el cinturón de seguridad? Che, papá, tenemos que separar el residuo. ¿Cómo va a mezclar la yerba con la latita de lentejas? Bueno, los chicos están con esa visión que obviamente en algún sentido hay una política pública educativa que los forma y que les hace ver, pero por otro lado, de alguna forma son más permeables que nosotros de tener ese chip en la cabeza. Así que creo yo que es muy bueno que nos esté pasando esto hoy, porque en algún momento tenemos que empezar, y la comunicación, la sensibilización y la visión de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales y el empuje sobre visibilizar estas problemáticas es fundamental. Sobre todo en comunidades como la de ustedes, que por lo que veo es una comunidad que tiene, tal vez está por arriba de la media en esa conciencia ambiental, y eso es muy bueno y hay que aprovecharlo, ¿sí? Tal vez en las grandes ciudades es más complejo. Uno quiere implementar en grandes ciudades la separación de residuos y termina siendo más complejo en términos logísticos, en cómo buscamos el residuo domiciliario, es más complejo. En ciudades como las de ustedes está buenísimo que se arranque por ahí y todo el tiempo se esté haciendo algo un poco mejor. Lo de la planificación urbana claramente también va de la mano con esto de las ciudades sostenibles. Bueno, por un lado, entonces, dijimos que en algún momento en el 2015 se juntaron, fijaron objetivos de desarrollo sustentable, fijaron como objetivo de desarrollo sustentable el tema de ciudades sostenibles. Eso generó que desde el 2015 en adelante haya muchas de las instituciones internacionales financiaron, sobre todo a los países subdesarrollados, como somos nosotros, lamentablemente. Hubo financiamiento vinculado a acciones de desarrollo sostenible. Mucho financiamiento del BID, del CFI. De hecho, no sé la planta de reciclaje de ustedes, pero en general todas las plantas de reciclaje que yo he conocido en Argentina siempre estuvieron de la mano con algún financiamiento vinculado al BID. Fondos municipales, bueno, no puedo decir más nada, me tengo que callar la boca. Otra vez felicitarlo. Bueno, pero en general hubo mucha conciencia por parte de las organizaciones en términos de hacer una ciudad más sostenible, valga la redundancia. ¿Hay gente de Brasil? ¿Acá? Sí. ¿De Brasil? ¿No me dijeron de San Pablo? ¿San Pablo? No, de la universidad, los chicos no son... Pero La Universidad de San Pablo es una universidad. Es una universidad. No, porque si no iba a pasar vergüenza, no, porque los brasileros, hay una ciudad, vos como arquitecta capaz de la habrás estudiado, Curitiba, es como la cuna de la sustentabilidad y es lo que todos estudian en términos de una ciudad
ambientalmente amigable. Pero bueno, perdonen, me fui de tema. Bueno, entonces, 2015 se juntaron un par de cráneos mundiales a fijarnos algunos objetivos. Dentro de esos objetivos se fijó esto de ciudades sostenibles. En Argentina, a partir de ahí se empezó a trabajar y se sancionó la ley de presupuestos mínimos, la ley de ambiente, la ley de presupuestos mínimos, que tiene un montón de aristas, que la verdad es una ley bastante interesante, que básicamente la ley busca reducir la posibilidad de daño a las personas para los sistemas naturales ante el cambio climático. No es una ley muy vieja, es una ley del 2019, así que, sinceramente, para el cambio del paradigma ambiental es relativamente nueva e implica un montón de esfuerzos jurisdiccionales, desde las reglamentaciones locales, desde la conciencia ambiental por parte de la sociedad y algunas cosas que son muy complejas. En mi otra vida yo también trabajo con la cuestión de la industria del seguro y no sé cómo viene acá con el tema de la cuestión de la contaminación ambiental, pero una de las cuestiones que implica la ley de ambiente y trae en la reglamentación es la exigencia de que para ciertas industrias que están en un riesgo de contaminación alto, le exige un seguro ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que algunas industrias que contaminan, cuando sucede la contaminación, después no tienen la capacidad para hacer frente a resolver ese conflicto social. Entonces, la ley incorpora esta reglamentación. En general, la ley de ambiente, si bien es de incidencia nacional, después las provincias reglamentan. ¿Y por qué se llama de presupuestos mínimos? Porque establece un piso por el cual todos tenemos que cumplir. Hay algunas reglamentaciones provinciales que han mejorado esa reglamentación nacional. Pero bueno, me fui de tema de vuelta, perdónenme, si los mareo, levanten la mano y digan, no te seguimos y yo vuelvo a mi sendero. La ley de presupuestos mínimos, la verdad, es muy interesante. Pero claro, lo que yo digo es que, como todo, la ley, si socialmente no la incorporamos, muchas veces termina siendo una letra muerta, y lo digo yo personalmente con este tema que les dije hace un ratito. Nunca he venido a Tucumán a hablar de esto, pero sí lo hago en otros lugares, particularmente en mi provincia, que es Entre Ríos. Y es dificilísimo ponerte a hablar sobre la ley de presupuestos mínimos porque hay un montón de aspectos que se toca, que muchas veces esos aspectos generan conflictos o intereses económicos que no siempre tienen que ser espurios. Simplemente le exigís a una determinada industria, como por ejemplo una estación de servicio, que tenga un cierto nivel de reglamentación o de seguro, que bueno, eso implica un costo, una inversión, y no siempre es posible por parte de esa persona hacerla. Entonces, es como toda ley, genera conflictividad. Pero bueno, dentro de la ley se arma el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y esto se lo quiero leer porque de acá surge el Plan de Movilidad que vamos a hablar un ratito. Este Plan Nacional de Adaptación y Cambio Climático básicamente enumera un montón de acciones, entre las cuales está la de construir herramientas para la evaluación de los impactos en los sistemas sociales y naturales. Está en determinar quiénes son los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. También crea un sistema para la medición de la emisión de los gases de efecto invernadero. Desarrollar, como objetivo está la de desarrollar medidas de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los procesos de impacto ambiental y promover, que esto para mí es fundamental,
una nueva conciencia ambiental, ¿sí? Esto, como todo, es muy romántico, muy lindo, pero también necesita presupuesto público nacional, provincial y municipal, y en periodos donde los recursos son escasos, no siempre lo que los legisladores o el espíritu de los legisladores que se traslada en el texto de la ley se traduce en el mismo tiempo de ejecución de esa ley, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí que hoy estamos transitando un momento más complejo, con menos billete en el bolsillo, y eso hace que tal vez un montón de objetivos que uno planteaba estén un poco más lentos de poder cumplirse, ¿sí? Porque, no sé, desarrollar medidas de mitigación para reducir las emisiones de efecto de gases de efecto invernadero implica inversión. Sin inversión, todo esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso, como todo, cómo se financia es parte de la discusión hacia ese mundo ambientalmente más amigable. Del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático surge el Plan Nacional de Transporte Sostenible. El Plan Nacional de Transporte Sostenible básicamente entra dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, entra dentro del protocolo de Kioto y está vinculado a un objetivo donde la Argentina se compromete hacia el 2030 a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y acá, como para ya ir un poco al tema del transporte, el dato tal vez como para mirar es que el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan por el transporte, ¿sí? En sus distintas modalidades, el transporte de uso particular, taxi, y el transporte público. Anótense, porque digo, 14% es un dato importante. Ahí te levantan la mano. Cuenta todo transporte existente, avión, barco. Lo que pasa es que después, como todo, hay algunos medios que son más eficientes que otros. El avión termina siendo más eficiente que el uso de vehículo particular, pero por una cuestión básicamente de densidad de uso y de intensidad. Bueno, sí, pero también es esto discutible, ¿no? ¿Cómo nos trasladamos de Ushuaia a Buenos Aires sin avión? El tema es hacerlo eficiente. Bueno, estamos en un mundo donde trasladarnos vamos a trasladar siempre. El tema, como todo, es un equilibrio y hay que hacerlo eficiente. Tal vez lo no eficiente es tener un sistema de transporte, sería ideal tener un sistema de transporte de tren de alta velocidad, obviamente. No en todos los lugares se puede generar esa inversión de trenes de alta velocidad. Claramente, si en algún momento de la Argentina nos ponemos de acuerdo que es bastante difícil y se construye un tren de alta velocidad de Salta a Buenos Aires, bueno, sería buenísimo, pero complejo. El tema es como todo, ¿y qué alternativa tenés? Sí, comparto, no estoy diciendo, no me pongo una postura en otra, lo que sí es como todo. Me parece
que lo importante es sostenerlo en el tiempo y en todos casos también esto es una discusión moderna, reciente para nosotros. No es una discusión que teníamos hace 10 años. Y es una discusión que se va a ir dando cada vez más en el tiempo. Por eso vuelvo a algo, me parece que siempre hay que encontrar un equilibrio. Cuando hablamos de cuestiones ambientales, yo particularmente no soy un especialista en ambiente, pero sí lo que creo es que hay que poner equilibrio y racionalidad en las discusiones. ¿A dónde van los impuestos nuestros? Si van a apoyar la política del avión. Entonces, ponerlo ahí porque a mí me parece muy importante también empezar a hablar de algo que no se habla. Y está siendo un tema. En Argentina hemos aumentado nuestras emisiones de carbono enormemente también por el uso del avión. Porque hemos empezado a mover así, porque están sostenidos desde hace más de 4 años, ya hace 8 años que han sostenido que económicamente para que viajemos por ahí nos parece más barato, pero estamos pagando impuestos a que otros también viajen por ahí, que sea más barato. Y decir, bueno, empecemos a pensar en un país que queremos que reduzca las emisiones, no que nos movamos más y de esa manera, sino de otra manera un poco más sostenible. Y todavía está el debate ahí estamos como muy atrás todavía en eso. Me parece muy común tomar el avión de Buenos Aires, tomar Buenos Aires y hacia Ushuaia o hacia otro lugar y movernos de esa manera, no solo por cuestiones de trabajo, sino por turismo, por sociedad. Es más barato que viajar en colectivo, por ejemplo. Hoy es más barato viajar en avión que en colectivo, y eso no tiene lógica. Bueno, lo tomo, no te voy a dar respuesta a lo que vos decís. No tengo la respuesta, no tengo tampoco la solución, pero sí creo que si te interesa es cuestión de levantar la voz y de empezar a generar opinión sobre tu postura. Bueno, dentro de este plan, básicamente dentro del Plan Nacional de Transporte Sostenible hay 3 ejes, ¿sí? Está el eje del gas natural, el eje de las nuevas tecnologías y el eje de la movilidad eléctrica. Obviamente acá, cuando estamos hablando acá, no estamos hablando del transporte, tal vez, como plantea acá, ¿cómo es tu nombre? Lucía, como plantea Lucía. Digo, estamos hablando a nivel ciudad, que esto es un poco lo que se discute y también se está discutiendo con esto. Digo, yo tampoco quiero decir que esto es la verdad cierta, es lo que se discute como política pública nacional, ¿no? Es la verdad cierta en términos de la matriz energética, porque cuando hablamos de qué energía usa un determinado medio de transporte, también tenemos que discutir cómo se genera esa matriz energética, ¿no? Particularmente ustedes acá, creo yo que habría que incorporar un cuarto raviol a esto, que es el tema del etanol, y ponerlo en la mesa de discusión. ¿Por qué si nosotros no somos una región que produce gas ni petróleo, pero sí produce o podría producir etanol, por qué no también abastecerse desde la energía que se genera en la propia región? Bueno, me parece que eso es un punto más como para discutirlo desde las políticas públicas provinciales y para insertarlo en el tema, porque claramente también lo que implica a veces es que todo esto necesita escala, es una cuestión de economías de escala. Yo puedo hacer una prueba piloto de un auto, un colectivo a etanol, pero después la matriz productiva de las automotrices es la que te termina instalando el medio de transporte, la energía que usa, ¿sí? Entonces, gas natural, claramente la inversión que se está haciendo desde Vaca Muerta hacia Buenos Aires, ese gasoducto, viene un poco a llevar 2 cosas.
gas para uso industrial y doméstico, pero claramente también para uso de la energía. Tal vez la cuestión ahí a discutir es, bueno, ¿y cómo llega hasta acá? Porque también implica una inversión en un gasoducto que no es poca plata. Y ahí vamos al tema de la movilidad eléctrica, que es un poco lo que les voy a contar, una experiencia de Ciudad de Buenos Aires. Ellos están con el tema de la movilidad eléctrica, del uso de colectivos eléctricos, lo cual recién están en una prueba piloto, por varias razones que ahora les voy a decir. Y ustedes acá están con el tema... Biodiesel. Sí, ya sé, biodiesel, fantástico, muy bueno. Me parece que eso es algo interesante porque también es una política pública de escala local. Tal vez lo difícil es cómo hago para escalarla y salir del abastecimiento del 20% a 4 o 5 colectivos a una política más urbana donde la ciudadanía pueda abastecerse de ese medio, sobre todo por una cuestión hasta de la conciencia en términos, che, yo a mi auto le voy a poner biodiesel. Bueno, entonces hay un montón de mitos a derribar que está bueno, pero el tema del uso del etanol. Sí. Bioetanol, sí. Bueno, ese es un proyecto bastante interesante desde la localidad. Y aparte cumple con los requisitos, digamos, para el parque automotor como para la combustión, digamos. O sea, está certificado que sí se puede hacer ese cambio. Ahí yo te puedo hacer una preguntita. Si la puedo responder, sí, si no, no. O sea, vos me decís que un poco la cuestión del uso de los combustibles tradicionales o los que usamos, ya sea petróleo con el combustible de la nafta, qué sé yo, y el tema del gas, de la expansión del gasoducto también como que responde a una demanda del sector automotriz, sería. O sea, como que el automotriz es el que te marca vos, y porque a nosotros nos pasa también como un poco la inversa, ¿no? O sea, de repente vos me decís, bueno, el uso del etanol. El etanol es una producción regional, digamos, que surge acá de una economía que tiene como un poco su techo, que tiene que ver con la industria azucarera, digamos que la producción de azúcar es una producción que tiene que necesariamente estar protegida, o sea, tiene algunas, y que es muy importante para la economía de Tucumán, al igual que la producción de alcohol a base de la uva, digamos, como en la zona de Cuyo. ¿Vos no creés que la ecuación se puede invertir y en vez de que las empresas automotrices te marquen a vos la línea de desarrollo energético, no puede ser el Estado o de alguna manera los intereses también de las economías regionales lo que te puedan marcar? Porque hay experiencias probadas, por ejemplo, Brasil. Acá hay gente también de las concesionarias que han venido, así que está bueno que estén acá. Pero digo, por ejemplo, acá en Córdoba hay ya empresas que están adaptando motores, bueno, en los 90, los 2000 se ha usado el alconafta y todo eso, y que es una lucha eterna, digamos, del sector de Tucumán de tratar de aumentar el porcentaje de corte. Pero, por ejemplo, hay experiencias en Córdoba que están haciendo funcionar motores más o menos el 80% de alcohol en el motor, o sea, y son experiencias que aparentemente están siendo exitosas porque son empresas grandes, digamos, no es que son pruebas pilotos, sino que realmente nosotros venimos como evaluando la posibilidad de hacer una transformación en el parque automotor y adaptar los motores de vehículos tradicionales que tenemos nosotros acá. Pero te pregunto, ¿cómo se da ese diálogo entre, digamos, la oferta de combustible y la industria automotriz en general, digamos? ¿Cuánto pesa el interés de la petrolera, digamos, o el interés de la empresa, digamos, que genera el vehículo? ¿Qué pesa más? ¿O hay un diálogo ahí? Es muy compleja la pregunta, si se entiende. No es compleja la pregunta, y creo que hiciste la pregunta, la respondiste y la argumentaste, así que... No, es que te pregunto, no ¿cuál puedo es decir el nada huevo o más. la gallina? ¿Viste? Es como No, la a pregunta ver, del huevo y la gallina. Yo creo que sí, el Estado a nivel de política pública nacional, porque eso es tal vez a nivel nacional, tiene mucho para hacer, mucho para regular y mucho para permitir. También creo que el poder de lobby del esquema petrolero internacional, que nos excede, o sea, excede a cualquier región local, es importante. Pero claramente, digo, hay experiencia. Brasil, vos te cruzás a Brasil y podés cargar etanol, con lo cual no es imposible generar conciencia en el uso del etanol y producir etanol para uso
para uso nacional o regional, o por lo menos dejarlo libre a que se pueda utilizar. Me parece que es una discusión, es casi como la discusión del transporte aéreo, que excede, o sea, que el transporte aéreo tiene un montón de complicaciones en la Argentina, no solamente si lo usamos o no lo usamos. Me parece que claramente es una discusión que se tiene que dar desde la zona de producción de caña. O sea, si no la dan ustedes, no la va a dar nadie. Entonces, creo que es una discusión bastante interesante. Si las automotrices y las petroleras están pensando en ustedes, no creo. Por eso, claramente tiene que ser desde acá. Yo creo que las automotrices están pensando en las automotrices, no en las petroleras. Obvio. Entonces, si de repente vos les presentás una alternativa que a las automotrices les sirva, o sea, es como la discusión incluso hasta de Tesla, digamos, de repente, no sé, ahora que tenemos la producción de litio, generamos batería de litio, empieza a pesar el interés del litio y de repente van a empezar a surgir negocios de eso. O sea, sí, yo no sé si lo que pasa es que esos son... tanto del lobby petrolero o como de las automotrices. Lo que pasa es que son como tendencias internacionales. Entonces esa tendencia internacional es difícil cambiarla desde un posicionamiento local. ¿Sí? Claro. La tendencia de uso del auto eléctrico, de los buses eléctricos, es una tendencia que se está dando en el mundo, y por algunas cuestiones de la tecnología, de la innovación, son tendencias que ganan mercado con lobby. Y hoy todavía es bastante incipiente también, porque ahora les voy a mostrar el tema de Buenos Aires. El costo de tener un colectivo, un auto eléctrico, hoy no te termina siendo rentable. Entonces, recién estamos, me parece, arrancando un proceso de discusión, buscando energías menos contaminantes para las ciudades, pero también está la discusión que tenemos en las minas en Jujuy, en Salta, en Mendoza, ¿no? Entonces, son temas sensibles. ¿Por qué? Porque claramente, no sé, en una ciudad como Barcelona el uso de auto eléctrico le viene bárbaro, pero si vamos a ver, también tenemos que discutir cómo es la explotación de la mina en la zona minera de litio. Entonces, creo que empiezan a darse discusiones integrales que no son simples de resolver. Es más, creo que está ganando pasos, inclusive también el gas natural en este paso, digamos, que están ya haciendo motores ya sobre el gas natural, sobre los camiones y todo lo demás. Eso creo que también... Sí, el gas natural, me parece el problema que tenemos en términos del gas natural es la infraestructura de abastecimiento de gas natural. ¿Sí? Que tal vez algunos sectores de la Argentina están preparados, pero puede ser que para pensar el uso urbano sirva, para pensar el transporte de media distancia es más complejo. Y ahí lo que se necesita es infraestructura. O sea, lo que nos está pasando en Argentina particularmente es que hay una explosión de inversión y de interés en el sur, en todo lo que es la zona de Vaca Muerta. Eso es increíble lo que está sucediendo a nivel de inversión con los yacimientos petroleros, y la infraestructura del gasoducto lo que te genera es aprovechar lo que si no se iba para el aire. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad que se abre, y hay que ver cómo lo internalizamos. Volviendo a esto, creo que podemos seguir discutiendo si quieren, y yo dejo esto. No, pero está buena esa discusión. Bueno, a ver, me perdí un poquito, pero el plan nacional del transporte sostenible básicamente tiene estos objetivos: la descarbonización y diversificación de la matriz energética, empezar a potenciar las estrategias de eficiencia energética, fortalecer las capacidades relacionadas con la movilidad eléctrica. Ese punto es un tema importante por el tema de las economías de escala. Recién ahora se están empezando a ver
proyectos de mayor escala en lo que es producción de vehículos y de transporte de pasajeros eléctrico, con lo cual cuando arrancó Ciudad de Buenos Aires, que fue el primero en incorporar 2 buses eléctricos, no existía o recién se estaba generando los primeros buses eléctricos. O sea, no sé si sabemos o no sabemos, pero la batería y todo el sistema eléctrico y de motor implica una inversión bastante importante. Entonces, la cuestión acá es si existen políticas públicas que fomenten la producción de ese tipo de unidades. Después, bueno, otro de los objetivos estaba vinculado con propiciar el acceso a usuarios a nuevos vehículos eléctricos, impulsar la cadena de suministros nacionales, fomentar una infraestructura de recarga adecuada, impulsar con los sectores involucrados la definición de porcentajes anuales de fabricación de flota, esto por lo mismo que les decía yo. No son muchas las automotrices que se dedican a la producción de buses, y si las plantas no le dedican un porcentaje de su producción a buses eléctricos, y bueno, claramente, o sea, por más que querramos ir a esa movilidad, no vamos a tener la oferta de transporte. Creo que allá hay una pregunta. ¿Hay preguntas? Sí. Allá. Sí. ¿Qué planes tienen, digamos, en este sentido con el tema de los buses eléctricos, con el tema de las baterías que son de litio y son un gran contaminante para la Tierra? O sea, porque tienen un periodo de vida las baterías. ¿Vos me preguntabas qué plan tengo yo? No, ¿qué plan viene acompañado con esto? A ver, claramente el tema de... Por eso, digo, si me preguntás o puedo expresar mi opinión, recién estamos incipientemente yendo a una política de transporte sostenible que a nivel nacional fija estos objetivos y marca ese rumbo. Claramente, como pasa con la separación de residuos domiciliarios, si la política no es integral y no tenemos dónde vamos a depositar o cómo se va a hacer el tratamiento de los desechos que implica el mantenimiento de las unidades, y queremos tapar el sol con las manos y no va a suceder. Así que claramente... Una solución, digamos, en la que vos decís un transporte sostenible, pero termina contaminando peor, es mejor dejar las cosas como están, a menos de que encuentren una solución donde puedan tratar las baterías que ya no sirvan. Por lo general, esas baterías duran 4 años o menos, y después... Sí, pasa con las baterías de todos nosotros de los autos, ¿no? O sea, hay cientos de casos de contaminación ambiental. No, por supuesto. Claramente, es que en realidad eso se tiene que regular. Si no se regula y no se especifica qué se hace con la disponibilización de los residuos provenientes de la movilidad eléctrica, vamos a estar frente a otro problema. O sea, queremos resolver un problema y vamos a estar frente a otro problema. Por eso, en ese sentido, es que es necesario establecer esas políticas integrales. Hoy lo que se está pensando y lo que se está haciendo, y lo que en todo plan de impacto ambiental o en todo estudio de impacto ambiental que te piden para darte la habilitación, básicamente lo que te piden es el plan de mitigación y dónde vas a disponer y cómo vas a tratar esas baterías, ¿sí? ¿Qué? No, tal vez lo que no hay es que desaparezca, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es que esa batería no contamine. O sea, lo que vos no podés hacer es que esa batería termine en un terreno afectado por el sol, por el agua, sin ningún tratamiento adecuado. Eso es lo que no se puede. Lo que hay que hacer es generar, desde mi perspectiva, generar una infraestructura adecuada para el almacenamiento de ese desecho. ¿Querías decir algo? Sí. Ay, Majo. ¿Cómo estás? Yo tengo una consulta, ya que veo escuchando la lista de los chicos que vienen preguntando y respecto a lo que hablaban ahí en la mesa panel. Y
sustentable, porque llega tan tarde a nosotros en la Argentina el plan. O sea, tal vez, es lo que nosotros decimos, que yo te entiendo en esto de las políticas públicas, porque también gestionamos políticas públicas, ¿por qué nosotros no nos podemos adecuar a esta nueva tendencia global? ¿Por qué hablamos de litio? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de Twitter? ¿Por qué no nos centramos en algo único y basamos nuestra base en eso y gestionamos una política pública articulada desde el plan nacional para efectuar efectivamente en el interior algo que parece tan lejano, ¿no? Como que lo pensamos y decimos, acá podemos explotar 1 millón de recursos, acá, pero en Buenos Aires no lo pueden hacer porque tienen otros recursos. ¿Por qué no unificamos en un solo plan algo tan nuevo como la movilidad sustentable? Sí, comparto. O sea, es una nueva discusión, por supuesto. Es una discusión a nivel mundo. La falla de la ciudadanía es una Por supuesto. política, o es O sea, una falla que efectivamente... La bicicleta existe hace 200 años, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de movilidad, tal vez deberíamos haber empezado que cuando discutimos o rediseñamos la movilidad sustentable, tenemos que intentar generar acciones para que la gente se mueva de modo más natural, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero, o sea, dejando de lado la movilidad, ¿por qué nosotros llegamos tan tarde? Porque si bien la Argentina capaz que es un país en vía de desarrollo, pero no está tan en vía de desarrollo como otros países que están fundidos o que están inmersos en conflictos armados que no pueden salir. Nosotros tenemos todos los condimentos para cocinar este plan y nunca podemos cocinarlo. O sea, ¿realmente es una falla política o somos nosotros los que fallamos? ¿Qué sería? Porque efectivamente digo, tienen todo a nivel internacional, como que nos bajan los ODS, las Naciones Unidas, el plan, hacemos un plan nacional que no tiene como una ley jerárquica de decir cumplirlo, no, yo te tiro esto, fijarte, y todas las provincias hacen cosas por distinto, entonces es como siempre llegamos tarde. Sí, sí. También hay una cuestión de que a nivel jurisdiccional y a nivel de legislación, cuestiones ambientales están en la jurisdicción de las provincias y bueno, lo que vos estás planteando es la problemática argentina, pero no sé si estamos tan tarde, o sea, primero no sé si estamos tan atrasados o tan distantes de lo que pasa en otros lados. Sí tenemos un nivel de infraestructura que tal vez no acompaña las necesidades que tenemos. También es como la arquitecta me va a matar porque voy a tirar algo que para mí es una cuestión de discusión, pero es como casi como discutir la mancha urbana. O sea, ¿qué queremos? ¿Vivir en ciudades densamente pobladas o en ciudades con baja densidad y donde la mancha urbana sea muy grande? Porque la discusión pasa por ahí. Cuando vos vivís en ciudades donde la mancha urbana es muy grande, todo se hace más costoso, más complejo y más caro que vivir en ciudades con mayor densidad poblacional. ¿Qué quiero decir eso? Vivimos en ciudades planas, chatas y grandes, donde llevar cloaca, agua, gas, movilidad implica mucha inversión, o vivimos en ciudades altas, donde la gente viva más junta y donde ese tipo de infraestructura sea más eficiente, por así decirlo, ¿sí? Bueno, son como discusiones que muchas veces es difícil de encarar, porque cuando las querés encarar ya pasaron 20 años y ya vivís en esa ciudad con una mancha grande, ¿no? Pero bueno, creo que sí, por eso digo, es parte también de que desde que las instituciones, los gobiernos locales, tienen que empezar a discutir este modo de ciudades sostenibles. Y no por nada. Tengo una experiencia ahí que participé justamente con esta discusión, ¿no? Un barrio que se creó, y lo podemos, no solamente están los barrios sociales, porque muchas veces pensamos que los barrios sociales son los barrios que se hacen alejados con un montón de conflictividades, pero también estamos discutiendo el tema de los country. Entonces, digo, son barrios sociales, tenemos barrios sociales, barrios de clase media alta que generan esta complejidad, y por otro lado después necesitan o requieren que los estados provinciales o municipales resuelvan esa conflictividad. ¿Querés que vayamos agilizando, que tenemos media hora? ¿No? Perdón, tenemos media hora, me están retando. No, deja que le hagan la intervención y sí. Desequilibrio en nuestras instituciones, porque allá el área de
intentando volver a lo que nosotros estamos todavía medio lento y queriendo frenar. Digamos, todo lo que nosotros consideramos como malo, por ejemplo, muy local de acá, de andar a caballo, digamos, antes del caballo o llevando cosas, allá está volviendo. Digamos, en Francia está volviendo como la moda de que se ande a caballo. Sí, bueno, pero son distintos, perdóname, yo también estuve afuera, pero son distintas sociedades, allá lo hacen con un nivel de cuidado del animal y con un estado... Es que de vuelta, son discusiones, estamos discutiendo islas,